derecho a la educación en nuestra Constitución está garantizado desde su sanción en 1853. El artículo 14 establece que toda persona tiene derecho de aprender y de enseñar. Y esto se vio reforzado en el año 1994, cuando se reformó la Constitución, porque esta reforma le atribuye al Congreso la obligación de sancionar leyes de base que desarrollen el derecho a la educación con determinados contenidos. Por eso muchas veces se habla de esta cláusula como una garantía institucional, no solamente como una norma de organización del poder, porque si bien está en la parte de organización del poder como una atribución del Congreso, tiene un determinado contenido que se asemeja mucho a un derecho, y entre esos contenidos está que la educación tiene que propender a la unidad nacional, tiene que respetar el particularismo de las provincias y en consonancia con lo que es el federalismo, tiene que resguardar los valores democráticos y tiene que posibilitar el acceso igualitario sin ningún tipo de condicionamientos y real a la educación, y a su vez también establece algo que se relaciona con nuestra historia, que es garantizar constitucionalmente la autonomía y la autarquía de las universidades y la gratuidad y equidad de la educación. Y a su vez también tenemos nosotros una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, no están adentro de la Constitución, sino a la par de la Constitución, y hay uno especialmente que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 13 refleja el derecho humano a la educación en los 3 niveles, primario, secundario y universitario, y a su vez el comité que interpreta a este instrumento, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha emitido una observación general donde desarrolla todos los aspectos del derecho a la educación. Lo cual nosotros hoy podemos decir que el derecho a la educación en nuestro sistema es un derecho constitucional o fundamental y también es un derecho humano. Proviene de 2 fuentes, proviene de nuestra Constitución y proviene de instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que están a la par de la Constitución. Argentina no puede tomar ningún tipo de medida regresiva sobre esta obligación internacional y sobre una norma que tiene jerarquía constitucional. Los tratados en nuestro país los tratados sobre derechos humanos juegan un doble rol. Por un lado, son normas internacionales a las cuales el Estado se ha obligado a través de una ratificación y generan obligaciones internacionales. Y por otro lado, tienen jerarquía constitucional, con lo cual son normas que en sede interna valen como la Constitución y deben ser aplicadas con la misma fuerza normativa que la Constitución. Ninguna medida que adopte el Estado argentino a través de distintos niveles, que puede ser el Congreso sancionando una ley, el Poder Ejecutivo dictando un decreto reglamentario, un Consejo Superior de una universidad dictando una resolución, pueden de forma directa o indirecta arancelar a la educación superior argentina, porque esto es inconstitucional, es inconvencional, y cualquier estudiante podría interponer una acción colectiva representando a todos los estudiantes para impugnar esta norma, que dispusiese cualquier forma de arancelamiento. Si una universidad pública o un instituto público de gestión educativa arancelan directa o indirectamente, esto es inconstitucional porque viola la Constitución argentina, y también sería inconvencional porque viola los contenidos expuestos por los tratados sobre derechos humanos en torno al derecho a la educación. La gratuidad está garantizada por la Constitución y está garantizada por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los 3 niveles, tanto en el nivel primario, secundario como universitario. Y acá se aplica el principio de progresividad y no regresividad en términos del desarrollo de los derechos. Si un Estado
cuando ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya tenía la gratuidad establecida en los 3 niveles, nunca se puede volver hacia atrás, sino se tiene que mantener ese estatus o ampliar aún más los derechos. Con relación a lo que dice la Constitución de gratuidad y equidad, ¿cómo entenderlo, cómo interpretarlo de forma complementaria? Que cuando la gratuidad no alcance, porque la gratuidad no implica que todos pueden ir, a pesar de que sea gratuito, puede haber sectores que necesitan, a pesar de la gratuidad, ayuda del Estado a través de becas para poder estar dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito universitario. Entonces, ¿cómo entender gratuidad y equidad? Que cuando la gratuidad no alcance, entonces la equidad empieza a jugar para posibilitar que personas que pertenecen a grupos vulnerables puedan acceder a la universidad gratuita. No es que la equidad habilitaría una suerte de arancelamiento o facultaría el arancelamiento. No, la equidad se entiende de forma subsidiaria y complementaria de la gratuidad. Cuando a pesar de la gratuidad las personas no puedan acceder a la educación superior, entonces el Estado tiene que formular políticas públicas que permitan equitativamente que disfrute de la gratuidad. La Ley de Educación Superior de 1995, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem con una perspectiva liberal y antirreformista, planteaba la posibilidad de un arancelamiento de la educación superior y también planteaba la posibilidad de una intervención del Poder Ejecutivo en el ámbito de la autonomía universitaria. Esa ley fue cuestionada judicialmente, especialmente por la Universidad de Buenos Aires, en un juicio que se ganó en primera instancia y que quedó firme porque el Estado no apeló en su debido momento. Y fue cuestionada en el ámbito académico, fue cuestionada en la justicia y fue cuestionada en el Consejo Interuniversitario Nacional. Eso se llama una vía de hecho. También frente a las vías de hecho uno puede ocurrir a la justicia para impugnar una vía de hecho. Una vía de hecho es lo más autoritario que hay en el derecho administrativo, porque es una conducta estatal que se realiza y se desarrolla sin tener ningún andamiaje jurídico y a veces por órganos incompetentes. Bueno, las vías de hecho también son impugnables a través de una acción de amparo. Si por una vía de hecho te arancelan, también puedes ir a la justicia e impugnar la vía de hecho. Si existe una voluntad por parte del Congreso cuando sanciona una ley de presupuesto, o por parte del Poder Ejecutivo cuando la ejecuta, de financiar a la educación, y esto implica un gravamen para el pleno ejercicio del derecho a la educación por parte de alumnos y alumnas y docentes, bueno, cualquiera podría ir a la justicia, pero con un proceso separado para solicitar que la justicia ordene o la ejecución del presupuesto o desde mi perspectiva también se podría pedir que se amplíen partidas para que se puedan desarrollar el derecho a la educación en términos de eficacia. Pero ahí tenés que tener una mayor demostración de prueba. Nuestros padres fundadores hicieron una apuesta muy fuerte por la educación pública, 1853 en adelante. La ley 1420, durante el gobierno de Roca, quizás es la máxima expresión de esa apuesta por una educación pública, gratuita, de calidad, igualitaria, con un guardapolvo blanco para que todos seamos iguales frente al sistema educativo. Muy lejos está de esa postura que hoy sostiene el presidente a lo que fue la construcción de la institucionalidad argentina y de nuestra identidad en el siglo XIX y en el siglo XX.